¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que se encuentren. Les doy la bienvenida a este pequeño espacio informativo para todos ustedes. Mi nombre es Paul Enrique Mamani Condori, soy psicólogo. Actualmente estoy laborando en el Centro Psicológico Libérate. Precisamente este es un espacio hecho y creado para todos ustedes, pues ¿no? Pacientes, clientes de este prestigioso centro psicológico, con el fin de poder tal vez explicarles, darles a conocer de una manera sencilla acerca de muchos temas, ¿cierto? De muchos temas de psicología, que tal vez pues lo han notado en algunos familiares o lo han notado en ustedes mismos. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy pues les voy a comentar acerca de un tema muy interesante. Muchas personas mencionan siempre eh, que mi familiar tal es narcisista, yo soy narcisista, soy un poquito narcisista. Vamos a empezar a distinguir cuáles son esas diferencias, ¿ok? Muy bien. El día de hoy pues vamos a hablar de narcisismo y rasgos narcisistas, que no son lo mismo. Narcisismo como tal es un trastorno, pero los rasgos narcisistas son pequeños destellos de este trastorno, pero que no terminan siendo el trastorno porque pues no reúnen todos los criterios, ¿no? De un narcisista como tal. Muy bien. A ver, ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque muchas veces ya les he mencionado que hay personas que pues consideran que son narcisistas, ¿cierto? Pues los rasgos narcisistas son más frecuentes de lo que se cree, pero no son, pues de alguna manera, un trastorno. Hoy vamos a aprender a diferenciar estos porque muchas conductas muchas veces son asociadas al narcisismo sin comprender pues su origen emocional, su origen real. Es cuestión tal vez de informarnos, ¿no? Para poder reducir este estigma que muchas personas tenemos y tienen al mencionar con tanta ligereza el narcisismo. ¿Ok? Comenzamos. A ver. Muy bien, hablemos de los rasgos narcisistas. Pues los rasgos narcisistas son pequeños destellos, son características como tal vez necesidad de poder ser reconocidos, una tal vez dificultad para tolerar críticas, ¿verdad? A veces no se tolera las críticas con total, ¿no? apertura, simplemente explotamos. Tal vez tenemos cierta necesidad solamente de concentrarnos en nosotros mismos. Esos son rasgos narcisistas y por lo general pues no afectan gravemente la vida de una persona. Sin embargo, el narcisismo clínico, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad, también llamado, es un patrón ya de pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se repite, se repite, se repite a lo largo, pues, de la vida y del tiempo, ¿no? Es persistente y esto es completamente rígido y esto afecta, pues, los globos de su vida, de la persona que lo tiene. Tener rasgos narcisistas no significa, ¿no? Tener un trastorno, pero pues de alguna forma comparte algunas características no tan intensas de este trastorno. Y cabe mencionar pues que el narcisismo no define a una persona. Podemos empezar a rescatar algunas cosas y empezar a ayudar también a estas personas, puesto que hay un sinfín de dificultades en la vida y que pues ahorita lo vamos a compartir con todos ustedes. Para entender mejor qué es el narcisismo, puesto que nos hemos desviado un poco de tema, el narcisismo es un patrón, pues, como ya les había mencionado, de relación consigo mismo muy, ¿no? Muy exagerada y con los demás también, ¿no? Haciéndolos menos, tal vez en algún momento, pues la imagen es personal. Ellos se concentran y se enfocan más que todo en la imagen personal y pues y siempre buscan validación externa para poder confirmar esto, ¿no? Y acá hay tal vez un problema de autoestima,
en su forma saludable, pues el narcisismo como rasgos, siempre van a tener, ¿no? O en realidad las personas que solamente tienen rasgos y están funcionales, hacen sus cositas normal, tienen seguridad personal, autoestima adecuada y también reconocimiento de logros normalmente. Suelen reconocer fácilmente los logros de los demás. Y esto pues es un problema que surge cuando la persona se vuelve rígida, ¿no? Y extremo o dañino. Ahí pasa a ser un narcisista. Sí se entendió, ¿cierto? Muy bien, pasamos a los rasgos narcisistas específicamente. ¿Listo? Las personas que dicen a veces, ¿no? Soy un poco narcisista. De alguna manera lo están aceptando, pero no necesariamente tienen el narcisismo como tal. De alguna forma puede que tengan algunos rasgos que pues estén señalados como el deseo de reconocimiento o admiración. Algunos de nosotros lo tenemos. Cuidado de la imagen personal. Siempre vamos cuidando nuestra imagen, acicalándonos, como dicen los demás, ¿no? Orgullo por los logros es normal, de alguna forma, no es patológico, ¿no? El estar orgulloso de nuestros logros y querer reconocimiento constante, tal vez en alguna situación. Y la sensibilidad a la crítica también, en algunos casos, pues cuando nos molestamos, ¿no? De alguna crítica que nos hacen las personas. Por esas razones, pues, nacen, digamos, pensamientos como, ¿por qué a mí me critica, no? Si él no... Y así vamos notando que de alguna forma, pues, compartimos algunas características con algunas personas narcisistas, pero no necesariamente son narcisistas, ¿ok? Muy bien. Los rasgos normales vamos a compararlos, pues, con las dificultades clínicas, ¿no? Una persona pues normalmente funcional, adaptativa, tiene una autoestima saludable de alguna forma. También tiene la seguridad personal, eso ya lo sabemos, y una capacidad de reconocer logros siempre, ¿no? Y en el lado clínico, pues que ya es un trastorno, si necesita mucho o constantemente de admiración, falta tal vez de empatía, no logran comprender muy bien las emociones de los demás. Y también las relaciones son pues utilitarias solo por necesidad física en algunos casos o por necesidad tal vez de ayuda nada más, de ayuda tal vez en algún trabajo y todo eso. Y también pues esto se vuelve problemático cuando las personas generan daño o a la persona le genera daño, ¿cierto? En este caso afecta a los demás y un ejemplo podría ser pues que un ejemplo de lo adaptativo sería confiar en uno mismo versus tal vez en lo clínico desvalorizar constantemente a otros para sentirse superior de alguna manera, ¿cierto? Encontrarle defectos y todo eso. Y ahora sí vamos a tal vez comparar rasgos narcisistas versus el trastorno como tal. Podemos encontrar las diferencias clave como pues dentro de los rasgos narcisistas las personas son flexibles normalmente. En cambio, en el trastorno no son nada flexibles y son muy persistentes en el hecho de tal vez reclamar, pues, ¿no? Valoración, aprobación y todo eso, en este caso. Y también en las situaciones, las personas con rasgos narcisistas son situacionales. De alguna manera a veces ¿no? Suelen querer reconocimiento, solo a veces. Pero en el trastorno, pues las personas suelen querer atención, valorización en todo momento. No existe tal vez un momento adecuado o un momento por alguna situación, sino en todo momento. Y esto obviamente afecta en todo, ¿no? En su trabajo, en su familia, con sus amigos, en los momentos más tal vez personales, con su pareja más que todo. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, quiere decir que los rasgos narcisistas no dañan, ¿no? gravemente las relaciones con otras personas, pero en el trastorno sí hay un sufrimiento propio y pues esto también le afecta a los demás o a los que están a su alrededor. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo son las personas narcisistas? Pues normalmente siempre tienen grandiosidad, pensar que son los más importantes, pensar que son los mejores y nace una autoexigencia, ¿no? Tal vez que sus relaciones interpersonales sean conflictivas debido a esto, porque no a muchas personas les agrada tal vez que todo el momento estés pues queriendo aprobación y ¿no? Halagos y muchos halagos, necesidad excesiva de admiración también, dificultad para reconocer los errores, ¿no? O tal vez equivocaciones.
Y algo muy importante que tal vez pues tienen los narcisistas es la falta de empatía. Al estar completamente, ¿no?, dentro de ellos, pensando en ellos, suelen valorarse solo a ellos y suelen desvalorizar las emociones del resto, opiniones del resto, y por esa razón la carencia de empatía. Y esto obviamente tiene que ser diagnosticado por un psicólogo profesional, ¿ok? ¿Y qué tipos existen, no? ¿Qué tipos existen de trastorno narcisista? Por lo general, pues el narcisismo grandioso, ¿no? O el narcisista vulnerable o encubierto también. Estos dos tipos de narcisistas, pues, tienen diferencias muy notorias. Tal vez en el grandioso siempre es arrogante, siempre es, ¿no?, una persona dominante, siempre trata de controlar todo, manipulando, tal vez, ¿no? Cambiando las cosas a su favor, buscando autoexigirse, siempre querer reconocimiento y llegar a cargos importantes. Y pues gracias a esto va a tener una sensación de superioridad sobre todos, ¿no? Va a mirar por debajo de la barbilla a todo el mundo. En cambio, el narcisista vulnerable o encubierto siempre va a manifestar pues hipersensibilidad y victimización, acompañado de inseguridad encubierta, pero esto solamente es para poder tal vez mantener a la persona a su lado, porque de alguna forma necesita de eso, no necesita de atención, admiración y todo eso, pero de alguna manera es un encubierto o un vulnerable, porque de todas formas también tiene algo de narcisista grandioso, pero de alguna forma esa es su estrategia. ¿Listo? Así que hay que tener mucho cuidado con las personas que tal vez recién conocemos, pues puedan compartir todas sus tragedias y empezar a llorar y victimizarse. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Vamos a hablar también de algunos mitos y realidades que pues se dice el narcisismo. Pues el narcisista se ama demasiado, mencionan muchos, y muchas personas que consideran que tienen narcisismo dicen yo me amo mucho, pero esto es un mito en realidad. Detrás de pues esta persona que dice que se ama hay una autoestima demasiado frágil. Eso se ha comprobado y se ve al momento de tal vez reclamarle o hacerle una crítica. Suelen molestarse y ahí te está dando cabida tal vez a que realmente le molesta todo y su autoestima es muy frágil, ¿no? Y otro mito es las personas narcisistas no cambian, pero en realidad no, con tal vez ayuda y tome conciencia, pues también, ¿no?, aceptación de todo lo que posiblemente estemos haciendo mal, se puede cambiar, acompañado de un tratamiento, obviamente. Otro mito es que todo amor propio es narcisismo, dicen. Eso es un mito también, no es cierto. ¿Ok? El amor propio saludable no daña a otros en realidad. ¿Listo? Sí, ¿no? Podemos amarnos, pero también podemos amar al resto. No necesariamente solo a nosotros para poder sobrevivir en este caso. Ya lo vamos entendiendo poco a poco. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué estará ocurriendo? ¿Por qué habrán personas narcisistas? Pues hay muchos factores posibles que podrían desencadenar un narcisismo, como por ejemplo los estilos de crianza. Hay muchos padres que tal vez son también, ¿no?, personas que tienen el narcisismo o tal vez de alguna forma son ausentes o son autoritarios o de alguna forma evitan la responsabilidad de sus hijos o tal vez maltratan a sus hijos y pues siempre va a haber alguna secuela en en estos estilos de crianza y puede manifestarse como un narcisismo. También puede haber, ¿no?, experiencias de rechazo o abandono en la infancia o a lo largo de la etapa del desarrollo y modelos relacionados también aprendidos. ¿Okay? En este caso se puede aprender, sí, porque en realidad esto es aprendido como tal en las etapas del desarrollo, pero si hay una predisposición genética, ¿qué quiere decir esto? Que muy probablemente también pues los papás o los abuelos lo hayan padecido. ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta esto en la vida diaria? A ver, en un tema real, en un momento real, en una situación real, pues las personas con narcisismo suelen tener dificultad para aceptar alguna crítica que tú le des. Si le dices algo, pues se molesta, en términos generales se raya, ¿no? Se irrita y pues son muy irritables al momento de tal vez recibir una opinión o una crítica.
no lo ven como una crítica constructiva, lo ven como una crítica destructiva y pues eso es señal de su tal vez autoestima frágil, ¿ok? También la necesidad constante de validación, necesitan estar constantemente validados, necesitan estar constantemente afirmados, ¿no? Con palabras, con aplausos, con tal vez felicitaciones y todo eso. Normalmente siempre tienen conflictos frecuentes en pareja o trabajo, porque dentro de estas dos situaciones siempre hay, pues, ¿no? Comunicación y, pues, compartir ideas entre miembros y, pues, esto es lo que tal vez lo saca de quicio porque, como ya mencioné, no puede aceptar críticas y necesita validación y en un ambiente de trabajo y en una pareja no siempre existe eso, ¿cierto? También hay cierto tipo de manipulación emocional. Las personas que tienen narcisismo suelen ser muy manipuladoras, suelen, ¿no? Mencionarte muchas cosas que tal vez te hagan sentir incómodo, mal, para que puedas tal vez dudar de tu capacidad, dudar de tu juicio a la hora de tal vez relacionarte con ellos. Y también la sensación de vacío cuando no hay reconocimiento. De alguna forma, las personas narcisistas cuando no reciben lo que quieren, que es atención, pues se sienten vacías. ¿Ok? El ciclo que se repite y se repite en esta situación siempre hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque esto de alguna manera es un círculo vicioso en la mente de una persona y es por eso que las personas desarrollan este tipo de características que a la larga pues generan muchas dificultades en la vida diaria de la persona. En este caso el ciclo inicia pues por malestar interno, ¿no? Vacío, inseguridad, miedo al rechazo. De alguna manera esos pensamientos le hacen hacer pues a la persona buscar, ¿no? Buscar validación, querer controlar o buscar admiración. El alivio pues gracias a esta admiración, a tal vez cederle el control, pues se genera, ¿no? Pero es momentáneo. Y a la larga, pues lo que aparece como siguiente pues paso es el patrón que se refuerza y se refuerza y se refuerza. Normalmente estamos así, ¿no? Estamos así y así y así. Aparece, ¿no? Una situación donde tal vez queremos controlar, las personas se dejan controlar de alguna manera por alguna otra situación y este patrón se refuerza. La persona cree que sí, ¿no? Esa es la manera en la que se debe relacionar con los demás y pues este patrón que es pues perjudicial para la persona se va reforzando y reforzando y reforzando y va definiendo su carácter y personalidad y va siendo así por un largo tiempo, ¿cierto? Hasta tal vez perjudicar a la persona en muchas ocasiones, ya que no todo el mundo le va a dar el gusto. Muy bien, ¿cómo se hace el diagnóstico pues, psicológico de este trastorno? Obviamente el diagnóstico se realiza con la ayuda de una evaluación clínica integral pues, del funcionamiento emocional, interpersonal y de la personalidad. Y en cuanto tal vez, ¿no? A los pensamientos antecedentes, pues, y esto se logra obtener, ¿no? Estos datos se logran obtener con una entrevista y pues con muchas pruebas psicológicas que obviamente los profesionales de la salud mental tienen, ¿no? Y también, ¿no? Las personas que están alrededor, personas, ¿no? Que tal vez tengan otra labor, otra profesión, que pueden observar algunas características extrañas, ¿no? La necesidad de estar reconocido. Normalmente en nuestra sociedad se ve mucho, en el caso del machismo siempre, ¿no? Por eso es que es un dato curioso el hecho de que el narcisismo le da mayormente a los hombres. Hay una grande cantidad de hombres que pues padecen de ese trastorno, más que las mujeres incluso. Entonces este diagnóstico pues va a permitir diferenciar rasgos narcisistas de otro trastorno tal vez, ¿no? Entonces esto no se realiza solo en una sesión, requiere pues tiempo y proceso, normalmente unas 2 a 3 sesiones intensivas para poder tal vez identificar que la persona tenga este trastorno. Y esto obviamente ya lo habrán interpretado a su criterio, pues tiene un impacto en las relaciones con otras personas, muchas veces en aquellos vínculos con las parejas, ¿no? Siempre van a buscar querer tomar el control de una relación y ahí ocurre pues, hay pasos de desequilibrio de poder, pues falta de escucha emocional, normalmente no hay mucha empatía, la minimización de emociones ajenas, en este caso de la pareja,
y muchas veces la dependencia emocional o desgaste, ¿no?, en la pareja que pues en la pareja del narcisista. Y esto obviamente puede afectar grandemente a ambos miembros, uno reforzando y otro también pues reforzando la dependencia emocional y la invalidación de sus emociones. ¿Cómo podemos tal vez reconocer o nosotros, ¿no?, que tenemos narcisismo, de alguna manera rasgos narcisistas? Obviamente tenemos que autopercibirnos y reflexionar sobre esto. Nosotros muchas veces tenemos que ver en nuestra mente cómo estamos operando, cómo estamos pensando, qué ideas están apareciendo en nuestra mente sobre cada situación y hacernos muchas preguntas como cómo reacciono ante la crítica, de acuerdo tal vez a esto de la información, ¿no? ¿Puedo reconocer errores o no puedo reconocer errores? ¿Escucho las emociones de los demás? ¿Mi autoestima depende del autoconocimiento externo o de la validación externa o reconocimiento externo? Eso ayuda bastante a poder tal vez reconocer, ¿no? Si no o si sí. Si en algunas ocasiones todo es sí en estas preguntas, pues de alguna manera hay un indicio de que posiblemente tengamos rasgos narcisistas o de alguna forma, pues uno que otra señal de que sí, ¿no? Otro ejemplo para que podamos tal vez comprender, ¿no? A ver, vamos a hablar de un ejemplo. Por ejemplo, hablemos de Ana, de 35 años de edad, ya una adulta, ¿cierto? Que buscaba constantemente aprobación. Cuando no la recibía, se sentía herida, reaccionaba con enojo, se alejaba de los demás, siempre, ¿no? Ese es el casito de manera resumida, es un caso ficticio. ¿Y cómo se manifiesta este problema? Pues la señorita Ana, pues obviamente tiene una dificultad para aceptar críticas. Necesidad siempre, ¿no?, de reconocimiento constante, conflictos frecuentes en sus relaciones. Ahí se manifiesta. Y pues, ¿qué cosa es lo que mantenía ese trastorno? Pues el miedo al rechazo y el alivio momentáneo cuando pues era admirada, ¿no? O al imponerse sobre otros, tal vez en alguna otra situación. ¿Y qué le ayudó a mejorar tal vez a la señorita Ana? Pues el proceso terapéutico, de todas maneras, ir al psicólogo. Otro, reconocer, autopercibirse, reconocer sus emociones, el aprendizaje de formas más sanas, pues, de relacionarse. No siempre es bonito, pues, relacionarse de una manera así, ¿no? Se le conoce como tal vez una relación tóxica, donde tal vez todo es aprobatorio y así. Hablamos del tratamiento psicológico, obviamente que el tratamiento psicológico se lleva de manera individual, pues las terapias lo manejan los psicólogos, donde pues se trabaja autoestima y regulación emocional, en los casos tal vez donde hay explosiones de ira, de emocionales, ¿no? Y también hay que desarrollar empatía emocional. Sabemos que existen dos tipos de empatía, la empatía racional y la emocional. La racional pues es aprendida, ¿no? Y la emocional es pues la genuina, la que sí te hace ver más allá de tus ojos el poder, ¿no? El poder, pues, el poder entender cómo se siente una persona. Cuando podemos buscar ayuda, cuando pues hay conflictos en nuestras relaciones, cuando nuestra vida se está viendo afectada en los distintos globos, ¿no? Cuando nuestra ira, sentimos vacío, está pues completamente descontrolado. Muy bien, muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.